Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Agradecidos por el tiempo que se están tomando para estar conectados el día de hoy. Buenas noches a los que ya están presentes. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Rose, buenas noches. ¿Cómo están? Quisiera que me aseguren que se escucha bien. Quisiera que pongan en comentarios o de repente que empiecen a reaccionar a la transmisión, si es que se escucha todo ok, y me comentan si por ahí hay algún inconveniente con el audio. Yo aprovecho de todas maneras para comentarles, bueno, estamos realizando una transmisión después de un par de semanas. Gracias Rose por confirmarme que se escucha bien. Buenas noches a las que están ya conectándose. Mía Ángela, buenas noches, ¿cómo están? Lucila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar presente. Buenas noches, Pérez Luz, buenas noches, Imelda, buenas noches a todos. Gracias por estar presentes ya desde este momento. Es más, me dan un comentario, me brindan un comentario de alguna duda, alguna consulta. Ahora mismo vamos a ir respondiendo. Primero vamos a presentar el tema. Bueno, el tema del día de hoy es un tema bastante importante. Actualmente en el desarrollo infantil es muy interesante, muy importante para los padres de familia conocer. Puntualmente, el tema del día de hoy son signos de alerta de autismo, ¿no? Vale la pena aclarar desde un inicio que esta orientación que se les va a brindar a los padres que ya están conectados no va a suplir ningún tema diagnóstico, ninguna visita médica que sea necesaria, que sea urgente. Así que nada, lo importante del día de hoy es que conozcan si es que tienen alguna duda de algún tema de descarte, del diagnóstico de TEA, autismo exactamente. Si tienen alguna duda, es orientarlos para que ustedes puedan ir ya más o menos haciéndose una idea de si realmente puede estarse encaminando un diagnóstico de TEA o posiblemente no. Y si es que se estuviera encaminando, también hay que comentarles quién sería el especialista al que deberían acudir de manera preventiva, ¿no? Para que el médico los pueda ayudar con el descarte diagnóstico, ¿no? Y eso ya los voy a comentar en unos momentos. Aprovecho una vez más para saludar a todos los que están presentes. Jesús, gracias por comentarme, que se escucha bastante bien. Janina, buenas noches. Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya, bueno, perfecto. Entonces, nos comentaban aquí, mi Ángela nos comentaba, ahora vamos a ver qué nos estaba comentando. Por favor, yo necesito mucha ayuda, me siento muy mal, me duele mucho la cabeza, ok. Bueno, exactamente, eh, ¿cuál sería la dolencia exactamente que se asocia a la terapia del lenguaje, ¿no? Bueno, hay algo que debemos ahí, si me puedes comentar un poquito más y de repente poder ayudarte también para orientarte, quizás a qué especialista médico podrías acudir, ¿no? Que de todas maneras eso es lo importante, ¿no? Que el especialista los profesionales de la salud puedan derivar de manera adecuada y preventiva, ¿no? Ahora, les recuerdo una vez más, el tema del día de hoy son signos de alerta de autismo. Y bueno, es importante que ustedes como padres de familia puedan conocer detalles importantes como parte del desarrollo infantil, eh, qué debería preocuparles, ¿no? Qué conductas podrían preocuparles. El día de hoy exactamente no vamos a tocar puntos de desarrollo en general, no vamos a irnos exactamente a características que podrían aparecer en la etapa infantil y que podrían llamar la atención de un posible diagnóstico de TEA, ¿no? Entonces, nada, vale la pena también comentarles, compartan esta transmisión si es que ustedes conocen que haya algún conocido de ustedes, algún amigo, algún familiar que tenga la duda de lo que vamos a conversar el día de hoy, pues estupendo, compártanlo por favor, compártanlo a través de sus redes para que llegue la mayor cantidad de padres de familia, ¿sí? Ayúdenme con eso, por favor, para poder brindar esa orientación para poder llegar a muchas más personas, ¿sí? Siempre recordarles, no se olviden seguir las redes sociales, igual como el Facebook que están siguiendo el día de hoy. También tenemos Instagram. Si tienen alguna otra duda, pueden escribir a ambas redes o también a través del WhatsApp. Así, dentro de unos momentos en los comentarios también van a salir los enlaces directos a WhatsApp. Si es que tienen alguna duda o necesitan alguna orientación, pueden escribirnos directamente y vamos a poder conversar con ustedes y brindarles todo el apoyo que necesiten. Así que, nada, también comentarles que una vez más, ¿sí? Después de este tema, bueno, del mes de julio, ¿no? Las fiestas patrias, a pesar de que hubo un tiempo de descanso, también fueron semanas de bastante trabajo, ¿no? Por los cuales las consultas o las asesorías gratuitas que suelo brindar se tuvieron que detener un momento porque bueno, llegaron
los horarios se ocuparon a full, ¿no? Ahora mismo ya hay algunos horarios que están un poco libres, así que nada, comentarles que una vez más estamos ofreciendo estas asesorías totalmente gratis. Así que nada, pueden escribir ya en unos momentos, una vez más repito, en unos momentos va a aparecer en los comentarios el enlace directo al WhatsApp para que nos puedan consultar sobre la asesoría o la consulta gratis que tengan o que deseen, ¿sí? Entonces, nada, una vez más, el tema de hoy, signos de alerta de autismo. Y si ya tienen sus consultas, dejen ahí sus preguntas y que si es que no me equivoco, ya hay algunas más. A ver, voy a revisar algunas. A ver, a ver, a ver. Y, a ver, aquí está. Buenas noches, Karin Tiquillahuanca. Karin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por especificar que se escucha bien, eso me ayuda bastante. Miriam, buenas noches. Diana, ¿qué tal? Buenas noches. Liz nos comenta desde un inicio. Mi hijo juega con el triciclo, el scooter, lo usa correctamente solo un rato y después le empuja. Y lo empuja y lo empuja, entiendo. ¿Eso es normal o es señal de autismo? No exactamente, podría ser una señal de autismo. Ya vamos a ahondar un poquito más en las características porque en realidad de lo que vamos a conversar son signos bastante puntuales de los que se pueden ver de manera común dentro de un descarte de diagnóstico, ¿ya? Pero en realidad, como les repito, ¿no? Esto como asesoría les va a servir para hacerse una idea y poder ir con un médico. Básicamente, para ya adelantarles desde este momento, el médico que acompañaría el descarte diagnóstico es un neuropediatra y especialista en el descarte de diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces, el siguiente paso luego de, por ejemplo, hoy día de repente se dan alguna idea de que pueden tener algunas condiciones que se asemejen al TEA, entonces lo siguiente es ir con un neuropediatra de todas maneras, si hay exámenes, ya el médico va a decidir qué tipo de exámenes puede realizar, ¿no? No solo las características van a generar un diagnóstico, son exámenes que acompañan, ¿sí? Así que nada, la conducta que me comentas, Liz, pues por lo pronto es siendo solo una, no noto que sea algo que sea tan severo, podríamos decir, entre comillas, pero de todas maneras, si tiene o notas dentro de la transmisión algunas conductas más de las cuales se va a conversar y notas que si pueden ser similares, los puedes dejar en los comentarios y ya podríamos brindarte un poco más de orientación. Jesús nos comenta, buenas noches. Ayer me dijeron que mi hijo tiene autismo grado 1. Bueno, imagina la preocupación, ¿no? Esto viene su tratamiento. Me han mandado con el neuropediatra. Fue porque cuando mi hijo pasó su cita empezó a gritar y golpearse la cabeza y la doctora observó eso y preguntó si era así siempre. Mi esposa le dijo que no, que siempre hacía eso, pero mi hijo me mira, habla en su forma de comunicarse, en cuenta del 1 al 10 y debe tener 2 años 10 meses. Aquí Jesús, bueno, de todas maneras, si a ti ya te han dado una presunción diagnóstica y te solicitan que acudas a un neuropediatra, no lo dudes, no lo dudes. De hecho, la preocupación va a ser el primer paso que van a tener ustedes como padres de familia. Eh, pero después de la preocupación o acompañados de la preocupación, acudir con el neuropediatra va a ser fundamental. Es necesario que ustedes tengan el acompañamiento del especialista, el especialista médico, para que puedan apoyarse de esa opinión, ¿sí? Nosotros como profesionales de la comunicación, del desarrollo infantil, ¿no? Como parte de la terapia del lenguaje y otros tipos de terapia que hay, ¿no? En este caso, bueno, yo como terapeuta del lenguaje, acompaño la evolución de las características y lo importante es ir consiguiendo cada vez mejoras en el desarrollo, básicamente, en el desarrollo infantil, exactamente de la comunicación. Y además de eso, es importante que la familia tenga el acompañamiento de la orientación del mismo médico, ¿no? Ambas cosas a la vez van a funcionar de una manera bastante buena, bastante importante, sobre todo para brindarle calma en las etapas, ¿no? Porque son etapas en las que se tienen que cubrir. ¿Sí? El desarrollo de un pequeño con diagnóstico de TEA es similar a cualquier otro niño. O sea, a cierta edad tiene que conseguir ciertas funciones en la comunicación, tiene que llegar a un nivel y luego de esa edad tiene que conseguir otro nivel de comunicación. Entonces, los objetivos se van a seguir cumpliendo siempre si se esté llevando un tratamiento de terapia, en este caso de lenguaje, puede ser ocupacional, sensorial, de psicomotricidad, etcétera, los tratamientos que pueda sugerir tanto los especialistas terapeutas como el médico neuropediatra. Entonces, hay un montón de qué hablar en realidad. Yo te sugiero, Jesús, por favor, que de todas maneras acudas con el neuropediatra, no lo dudes, de todas maneras. Rose nos comenta, doctora, ¿a qué edad se puede pasar descarte de TEA, ya que las opiniones de los especialistas son diferentes? En realidad sí, en esta época hay diversas opiniones, no hay una edad exacta.
Yo siempre sugiero, en realidad, que lo principal es poder asesorarse, conocer un poco de esas características, por ejemplo, de lo que vamos a hablar en unos momentos, ¿no? De las características que suceden para poder tener una idea de de un posible diagnóstico de TEA. Puede tener un año y medio, puede tener 2 años. Si ya notamos algunas condiciones, visitar al médico neuropediatra, eso es fundamental. Mientras el diagnóstico se pueda dar a mayor temprana edad, es mejor. Las, los- las mejorías, los alcances pueden llegar a ser mucho mejores, mucho mayores, si el diagnóstico es a temprana edad. ¿Sí? Entonces, ahí pueden irse dando una idea, por favor. Así que nada, pues ya te comentó la edad Rose, ¿no? Puede ser 1 año y medio, 2 años, puede ser 3 años aproximadamente. Yo sugiero que sea de esa edad para que el acompañamiento de la terapia pueda generar mejores resultados. Eso es importante. Jesús nos agrega, no quiero pensar en positivo, que no es así, pero esperaré su evaluación con el neuropediatra. Mi hijo también se golpea la cabeza en la pared y grita. Eh, en esas condiciones pueden ser muy complejas sugiero de todas maneras, una vez más, visita al neuropediatra para que se puedan descartar otro tipo de diagnósticos. Eso es importante, porque en esta época hay bastante información y al haber bastante información, las confusiones diagnósticas pueden ocurrir. Entonces, el médico de todas maneras te va a poder ayudar de la mejor manera, Jesús. No lo dudes, de todas maneras. ¿Sí? Ahora, Rose también nos agrega, ¿no? Solo el neuropediatra te puede decir y hay un examen específico para ello. En realidad hay test de evaluación, hay test de evaluaciones variados. Sin embargo, el médico neuropediatra es el que va a poder ayudar mejor con exámenes, si, si, si él lo apoya o si él decide hacer exámenes radiográficos o imágenes, va a ser un acompañamiento diagnóstico con mucho más peso. Entonces, sobre todo para ustedes, padres de familia que necesitan estar seguros totalmente. Entonces, de todas maneras, ¿no? Tómenlo en cuenta. Y nada, bueno, sí. Ahora vamos a iniciar con los signos. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a cubrir justo las edades en las que le comentaba que es importante que se genere un diagnóstico. Durante el primer año, o sea, de 1 año a los 2 años y de 2 años en adelante, ¿ya? De hecho, durante el primer año y el segundo año, o sea, en esa edad, entre el primer y segundo año, ahí es donde se van a notar más características, se van notando más condiciones y es importante pues, que los padres de familia lo tengan en cuenta, ¿no? Ahora, repito, ¿no? En esta época hay muchísima información y es necesario que ustedes se puedan asesorar con los mejores especialistas en quien ustedes confían. Entonces, si tienen alguna duda en lo que vamos conversando, en algunas características que voy comentando, escríbanlo por favor, ¿sí? Y nada, vamos a iniciar. Vamos a empezar, como les comentaba, señales de alerta, signos de alerta, entre los 12 a 24 meses, desde el primer año hasta el segundo año. Aquí lo más importante es poder notar que el lenguaje no avanza. Es una de las condiciones bastante llamativas en el diagnóstico de TEA. Durante esta etapa, el niño suele tener una palabra, dos o hasta a veces ninguna, a veces silabeos, pero lo más importante es el que coloco en primer lugar. No responde a su nombre o pareciera que no respondiera a su nombre. Aquí, por ejemplo, también es importante comentar que siempre, cuando se hace una evaluación a una familia que tiene la idea de que su pequeño tiene TEA y está entre esas edades, siempre se le pregunta a los papás si en algún momento han hecho descarte auditivo, descarte de déficit auditivo. ¿Qué quiere decir? Es importante en esta etapa determinar si su pequeño escucha bien, escucha al 100%, escucha al 80%, 70% o menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que si su pequeño tiene algún déficit auditivo, es probable que por eso su nombre no lo esté ubicando. Si tiene un déficit auditivo, eso va a ocurrir. Si es que escuchara bien, una de las posibilidades al no responder a su nombre es que sea un posible TEA. Ahora, no solo eso, de hecho se va acompañando de más características, por ejemplo, respuesta excesiva ante estímulos auditivos. Se tapan los oídos. Y eso puede ocurrir. Eso probablemente me lo puedan dejar en los comentarios. Puede ocurrir en algún padre de familia que tenga ya eh, una seguridad completa del diagnóstico y que nos esté observando el día de hoy en esta transmisión.
puede posiblemente verificar que los pequeños pueden ser muy sensibles a esos ruidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden escuchar el ruido de la licuadora y de pronto simplemente taparse los oídos, arrodillarse o quedarse sentados y quedarse en ese tipo de movimiento, ¿sí? Entonces, rechazan ese tipo de estímulos, pueden ser el sonido tan fuerte de un taladro, por ejemplo. Entonces, cualquier tipo de ruido intenso va a generar que el pequeño entre en lo que se le denomina técnicamente crisis, ¿no? Hay un bloqueo completo en el cual el niño empieza en taparse los oídos, algunos pequeños lo acompañan con gritos, mucho fastidio, con mucha intensidad. Entonces, aquí es una de las características que puede ocurrir en esa etapa. Sí, ahora, esta característica, si no es llevada bien con un tratamiento, en este caso de terapia de tipo sensorial, puede avanzar en la edad. O sea, no solamente mantener al niño en un niño de 2 años, sino un niño que tiene 3, 4, 5 años en adelante, ¿no? Es manejable con la terapia dependiendo de la constancia y de los objetivos que plantee el mismo especialista de la terapia sensorial, ¿sí? Luego está tener dificultades para seguir la mirada del adulto. Entonces, eso se asocia a la fijación de mirada. ¿Esto qué quiere decir? A ver, un momento, quisiera que me pongan en comentarios antes de seguir en la transmisión si se me escucha bien, si se me escucha claro, por ahí si de repente hay algún ruido que está molestando, por favor me escriben en los comentarios, ¿sí? Entonces, por lo pronto, si no me comentan nada, seguimos entonces. Eh, Nos quedábamos en las dificultades para seguir la mirada del adulto. Esto puede ocurrir de manera común. Eso se asocia a fijación de mirada. ¿Qué quiere decir? Los pequeños que tienen un posible diagnóstico de TEA, no suelen, además de, por ejemplo, no poder escuchar su nombre, como no responder bien a su nombre, como si no escucharan, entre comillas, cuando buscamos la mirada del pequeño e intentamos jugar con ellos, pues es como si no nos observaran, como si no pudieran observarnos, ¿sí? Esta dificultad ocurre de manera común, ¿sí? Dificultades para seguir la mirada del adulto o de quien acompaña en ese instante, ¿sí? Recuerden, en realidad todas estas características se van a acompañar dentro de un solo diagnóstico. Estas y más, posiblemente más. Algunos pequeños van a tener una gran cantidad de características, otros de repente solamente tienen una o dos condiciones, otras dos, tres características nada más. Entonces, lo ideal es que, además del acompañamiento de estas condiciones que pueden ir oyendo ustedes ahora el día de hoy durante la transmisión, si es que tienen la idea de un posible diagnóstico, acompañarse con la evaluación de un neuropediatra. No lo olviden, eso siempre tiene que quedarse en cuenta. Ahora, el siguiente punto es la falta de juego funcional o presencia de formas repetitivas de juegos. ¿Qué quiere decir un juego funcional? Un juego funcional es, por ejemplo, tomar un carrito y darle un funcionamiento adecuado al carrito. ¿Qué hacemos con un carrito? Podemos moverlo hacia adelante y hacia atrás, o de repente hacer una carrera uno con otro. Tomo dos carritos y voy haciendo una carrera. ¿A quién ganan? Es el juego del carrito. Es de repente tener el juego de té y no utilizarlo para el té, sino para armarlo simplemente uno encima de otro. Agarro el juego de té, una tacita, un plato, una tacita y un plato, lo voy poniendo uno encima de otro o simplemente lo ordeno uno al lado de otro en fila. Entonces, eso es falta de juego funcional. No entender o no darle una funcionalidad a los objetos con los que estoy jugando en ese instante, ¿no? Presencia de formas repetitivas de juego. Entonces, jugar siempre lo mismo. Eso de repente puede ocurrir, suele ocurrir, ¿no? Tener una sola forma de juego. Entonces, si ocurre eso, entonces ya hay una tendencia, además de las características que estamos conversando en este momento, ¿sí? Además, les comentaba, ¿no? Alinear objetos en fila, ordenarlos por tamaño, encender y apagar la luz, ¿sí? Como una fijación, ¿no? Estar clic, 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 clic. Eso puede ocurrir, ¿no? Ahora, lo más común es el alineamiento de objetos. Lo puedo ordenar por tamaño, de repente lo puedo ordenar por colores. Ese tipo de juegos suelen ser muy comunes en el posible diagnóstico de TEAS. A tenerlo en cuenta, ¿no? De las cuatro características que hemos hablado en este momento, son las más importantes, las más comunes, y probablemente ustedes se puedan ir dando una idea de si está presente o no en sus pequeños. Entonces, vale la pena aclarar que lo importante es siempre acompañar con evaluaciones médicas, evaluaciones de terapeutas, tanto de lenguaje, sensorial, ocupacional, según lo que recomienda el mismo médico, este, y conversar mucho con los especialistas, porque si bien es cierto, a ustedes como padres de familia debe generar una preocupación,
y esa preocupación puede ser incluso grande, una preocupación bastante fuerte, ¿no? Entonces, con el acompañamiento de los especialistas, la orientación, los informes que se van brindando, este, ustedes ya pueden ir tomando un poco de calma y entendiendo que eso sería parte de un proceso si es que se llega a diagnosticar, ¿no? Entonces, los procesos suelen tomar un tiempo para conseguir los objetivos, ¿no? Eso hay que tenerlo mucho en cuenta para evitar que de pronto haya un tema de frustración o frustraciones con los tratamientos que vayan a llevar a corto plazo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunos comentarios para seguir con la siguiente parte. ¿Qué les parece? A ver, nos comentan aquí. Eh, a ver, ya. Mi Ángela nos comenta, mi hija tiene 2 años y 4 meses, ella sabe las vocales, el abecedario en inglés, cuando ve la tele lo canta, también los números. Cuando yo canto ella baila, pero ahora el problema es que mi hija no tiene mucha comunicación conmigo. Siento que a veces sí y a veces no. Ella no dice hola, no dice chao, solo dice pa y ma. ¿Dónde me quedé? Ya. Y cosas pequeñas, ¿no? A ella le gusta armar cositas en fila, a veces le gusta los rompecabezas, ella arma Legos y todo normal. Juega conmigo, me mira a veces a los ojos y se ríe, le enseña y aprende, pero no tengo comunicación. Le digo, mía, pásame esto u otro, no me hace caso, no sé si sea terapia de lenguaje o autismo. Ya que yo le comenté a un especialista que me dijo que ella necesitaba la prueba de A2, pero solo lo expliqué por llamada, no en persona, y en el seguro hace 2 días en llamada me dijo que era normal, que ella arme cosas en filas y que era el tema del lenguaje que le estimule, por eso no sé qué hacer a veces. Sí me hace caso cuando la llamo, pero otras no. Como comentaba, hay protocolos de evaluación, test de evaluación para poder también dar una presunción diagnóstica de TEA. Yo definitivamente, personalmente, yo sugiero siempre, además de que generar, si es que realizan esos exámenes, acompañarlos con el punto de vista de un neuropediatra, eso no lo duden, definitivamente, ¿sí? Así que yo te sugeriría eso, Mía, te sugeriría eso, que puedas acudir con un neuropediatra y que puedas conversar con el médico. Hay especialistas que aplican estos test y que dan definitivamente la misma presunción de puede ocurrir o no, puede tener o no la presunción diagnóstica de un TEA. Y definitivamente ese especialista, sea el médico neuropediatra o sea el especialista que realice ese tipo de test, tiene que recomendar la terapia. Lo más común, que tenganlo en cuenta, lo más común, las terapias más comunes para el diagnóstico de TEA, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia sensorial. Sí que básicamente son casi solo una, pero en la especialidad de sensorial este, apoyan muchísimo más en el desarrollo infantil, así que tengan en cuenta eso. Melissa nos comentan, buenas noches, doctor. Mi hijo tiene 2 años y 10 meses y se golpea la cabeza y grita de la nada. ¿Es algún signo de autismo? Mira, no necesariamente, no necesariamente podría ser. Es como que, por ejemplo, yo comentaba de algunas características y solamente una tiene ese pequeño. Una de varias y algunas más que vamos a conversar. En realidad son un montón de características. Que sería como que yo de repente solamente con una característica le diga, pues sí, su pequeño tiene un diagnóstico de autismo y es muy complejo saberlo de esa forma, ¿sí? Es más, yo te sugeriría, Melissa, que puedas analizar según lo que hemos conversado hasta el momento si tiene alguna condición más, además de este excesivo golpeo de cabeza y de los gritos, ¿no? Si tiene algunas condiciones más de lo que estamos conversando, bueno, puedes darte una idea. Si no, yo podría sugerir que no sería el caso, pero que de todas maneras, pues, tengas cuidado con los golpes de cabeza porque de hecho puede generar otra cosa. Entonces, lo ideal es que no ocurra nada con tu pequeño, ¿no? Miriam nos comenta, ¿no? Siempre leo que sus niños tienen tal grado de autismo, pero a mí me indicaron terapia sensorial y conductual. Se le preguntó al neuropediatra si tiene autismo, no dijo sí o no. ¿Cómo saber qué grado puede tener un niño? En realidad los grados son variables dependiendo de las respuestas a los exámenes que se le vayan realizando, ¿no? La gran mayoría de exámenes tienden a, dependiendo de la edad, tienden a ser evaluaciones asociadas a la expresión, al seguimiento de indicaciones, al seguimiento de actividades en serie, y dependiendo de la edad y el grado de respuestas, pues se podría determinar, y además de algunos exámenes radiológicos, posiblemente se acompaña el tema de la severidad, ¿no? Este, lo más importante es la recomendación que te agregan en cuanto a las terapias. Eso tenlo en cuenta porque a veces es muy posible que no se pueda determinar a ciencia cierta si el pequeño o pequeña tiene el diagnóstico de TEA.
Sin embargo, se tiene en cuenta que el desarrollo infantil no está de acuerdo a su edad. Entonces, posiblemente por eso el médico neuropediatra recomienda la terapia, ¿no? Puede ser terapia de lenguaje o terapia sensorial. En cualquiera de los casos, las terapias van a beneficiar en el desarrollo infantil, no necesariamente solo por el diagnóstico de autismo. No quiere decir que solo por diagnósticos de TEA, el niño tiene que ser derivado a terapia de lenguaje o terapia sensorial. No es directamente así. No va así. En realidad, ambas especialidades nos dirigimos valga la redundancia, nos dirigimos al trabajo del desarrollo infantil, la evolución del desarrollo infantil, la evolución adecuada del desarrollo infantil. Entonces, ahí ya nos vamos a una diferente idea, ¿verdad? Geraldine nos comenta, doctor, buenas noches. ¿Cuándo se golpean la cabeza en el autismo? ¿Tienen que llorar o gritar o se pueden reír también? Puede ocurrir que en algunos casos he podido tener la experiencia de, de que el pequeño simplemente, bueno, de pronto se puede golpear la cabeza y algunos reaccionan con frustración, algunos reaccionan con enojo, algunos reaccionan pues, con la habilidad, un poco tristes, ¿no? De repente con ganas de llorar por el golpe, de repente fue muy intenso. Y otros, algunos niños, pues probablemente calculan un poco el golpe y bueno, y se ríen, ¿no? Porque probablemente no les haya dolido, y al contrario, lo que intentan es indirectamente llamar la atención. Es un tema conductual también que se acompaña. El diagnóstico de TEA tiene esa condición interesante. No se lleva solamente con un solo tratamiento de una sola especialidad. El acompañamiento de la terapia del lenguaje va a beneficiar el desarrollo de la comunicación. La terapia sensorial, por lo poco que no soy especialista en esa área, ayuda a que, bueno, el pequeño a nivel de los sentidos se vaya regulando cada vez un poco más y eso beneficia que su desarrollo o su desenvolvimiento sea positivo, ¿no? Sin embargo, también está el acompañamiento conductual de la terapia, bueno, en ese caso con psicología, ¿no? Y la familia debe tenerla en cuenta, ¿no? Hay herramientas, hay formas de manejar la conducta, como por ejemplo los golpes de cabeza, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir de manera común, repito, no es exactamente un diagnóstico de TEA, pero si se acompaña con más características, con una evaluación, por ejemplo, un test especializado, podríamos decir, y además del médico neuropediatra, pues bienvenido sea. Entonces ahí ya tenemos una precisión diagnóstica más exacta, ¿no? Más precisa, no tengan en cuenta eso. Ok. Miren, sí, dice como motricidad, ¿no? Mira, sí, ya leímos tu comentario, espero te haya podido ayudar, ¿no? Si tienes algo más que no haya quedado claro, por favor, nos comentas. Liliana nos comenta, ¿no? Buenas noches, ¿a los cuántos años llegan a hablar los niños TEA? No hay una edad exacta. Repito, lo importante es poder diagnosticar o descartar a temprana edad el diagnóstico de TEA, valga la redundancia. Y que si es que hay la posibilidad, hay una tendencia, o sí es un diagnóstico de TEA, pues de pronto, al instante, terapia de lenguaje, acompañado de terapia sensorial y, bueno, algunas terapia conductual podría ser también. Pero si se actúa desde temprana edad para desarrollar la comunicación, pues entonces lo que se van a buscar son objetivos a corto plazo. Objetivos a corto plazo, perdón, por favor. A los 2 años, conseguir la mayor cantidad de palabras posible, ¿no? Lo ideal a los 2 años, lo que siempre comento durante mis transmisiones, son 50 palabras. Puede ser un objetivo bastante alto, eh, pero que sea ambicioso no quiere decir que no se pueda lograr. Y así vamos generando objetivos, ¿no? A los 2 años y medio, que utilice frases. A los 3 años, ahora que la comunicación sea un poco más clara, ¿me entiende? Y hay mucho más que hablar en realidad. El lenguaje y el habla realmente se traducen en lo que yo utilizo como término comunicación. El lenguaje son signos que uno va aprendiendo, ¿no? Yo escucho, voy aprendiendo una palabra, eso de aquí se llama esto, por ejemplo. Esto es una taza, yo lo voy aprendiendo en el tiempo. Esto se vuelve información aquí. Y eso yo ya sé que eso es una taza. Con el tiempo yo voy a aprender a producir esa palabra y voy a decir taza, se genera mi habla. Pero, ¿en qué momento lo uso? Me acerco a mamá, quiero taza, o dame una taza, o quiero leche en mi taza. Entonces, todo eso que se transformó desde una información mental a una expresión de sonidos, en la necesidad de decir algo, todo eso es comunicación. Es bastante complejo. Entonces, es interesante siempre conversarlo con los padres de familia para que tengan en cuenta la importancia de la terapia del lenguaje y otro tipo de terapias que, bueno, los especialistas se encargan siempre de ir comentando y orientando a las familias que van pidiendo la ayuda, ¿verdad? Katy nos comenta, ¿no? Mi hijo se tapa los oídos cuando es época de Navidad y Año Nuevo, no le gustan los cohetes, ¿no? Justo lo que comentaban en cuanto a los ruidos intensos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Eso ocurre.
Eso ocurre. ¿Tiene formas de manejarlo? Sí. Lo ideal es que no se reventaran cohetes, ¿no? Personalmente no lo hago ya hace una buena cantidad de años, probablemente unos 10 años, quizás más de repente. Y lo ideal sería que no se hiciera, ¿no? Hay personas que sufren personalmente, no tolero mucho los ruidos. Entonces, bueno, uno como adulto y sin ninguna condición acompañante, pues lo tolera entre comillas, ¿no? Pero alguien que no tenga esa misma tolerancia, pues va a sufrir. Y yo siempre sugiero eso, ¿no? O agradecería en realidad que la sociedad puede seguir en comunión que no lo hicieran, ¿no? Pero bueno, ya son deseos particulares, ¿no? Y que no necesariamente se volverían reales, ¿no? Bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea y siempre se solicita eso. Ahora, les voy a comentar. Una vez más, por favor, sigan compartiendo esta transmisión para que lleguen más familias. Estamos conversando de un tema bastante importante. Así que mientras más familias podamos ayudar, mejor, ¿ya? No se olviden de seguir las redes, sigan dejando sus preguntas también, ¿sí? Ahora, recordarles que seguimos brindando las consultas gratuitas. Creo que ya salió el mensaje de WhatsApp. Pueden darle clic al enlace directo al WhatsApp para que puedan reservar su cita a la consulta gratis, ¿sí? Este, Actualmente todavía mantenemos el servicio de terapia virtual. Las consultas, sí, vale la pena recalcar, las consultas virtuales gratuitas son a través de Zoom, eso quiere decir que son totalmente virtuales. Este, Ténganlo en cuenta, ¿no? Para que ya tengan la aplicación previamente instalada de repente en la computadora o en el celular, ¿no? Entonces, yo, en este punto siempre sugiero de preferencia que puedan hacer la consulta a través de una computadora, eh, por el tamaño de la visualización, ¿no? Para que se pueda ver más, con mayor tamaño la posible evaluación que se pueda realizar, ¿no? A mí me agrada siempre conversar con las familias, así como también poder conocer el estado actual de los pequeños, ¿no? Para poder asociar las recomendaciones las buenas recomendaciones hacia los papás, ¿no? Entonces, nada, este, seguimos entonces con la transmisión. Aquí veo bastantes comentarios, a ver. Luz nos comenta, ¿no? Mi hijo tiene 5 años. Sí. Mi hijo tiene 5 años, he comenzado desde los 2 años con terapia y no veo progreso en el lenguaje, en psicomotricidad se avanza, en sensorial avanza, su diagnóstico fue retardo del desarrollo. Mi pequeño tiene miedo a la bulla de licuadora, se corre, él nació con labio leporino, fisura de labio y paladar. Y ahora el autismo es muy difícil, gracias por sus sugerencias, que me puede ayudar. Bueno, a veces puede ocurrir que los tratamientos no sean o no generen los mejores resultados, pero aquí hay varios factores que analizar. Dependiendo de los objetivos que te ha podido plantear el especialista. Yo siempre converso con los papás, siempre les comento con qué vamos a trabajar al inicio, cuál va a ser el objetivo a corto plazo y qué es lo que vamos a ir consiguiendo semana a semana. Durante el primer mes, los resultados probablemente no son muy amplios, pero hay cambios. Y hay una temporada, hay un periodo corto de tiempo donde se pueden ir consiguiendo cada vez más objetivos. Y eso el especialista te lo tiene que comentar de todas maneras, Luz. Yo te sugiero en ese punto que puedas conversar con él o la terapeuta que estás llevando, en este caso el lenguaje, para que puedas quitarte esas dudas, así, este, sin ningún problema. Estoy seguro que el especialista te va a poder ayudar, te va a poder orientar, porque la idea es que él te pueda plantear muy bien su tratamiento, ¿no? No es solamente iniciar por iniciar, no esa es la idea, ¿ya? En todo caso, si necesitaras o desearías una opinión, dale clic una vez más, de una vez, mejor dicho, dale clic al, al enlace de WhatsApp para que puedas reservar tu cita. No te olvides, la consulta virtual es totalmente gratis a través de Zoom. Geraldine nos agrega, doctor, ¿en qué clínicas o hospitales hay neuropediatras? Bueno, en realidad los neuropediatras, los especialistas de confianza, bueno, son muy pocos, ¿no? Yo te sugeriría, puedes escribirnos a WhatsApp, ahí te podemos brindar quizás uno o dos recomendaciones. ¿Qué te parece? Beatriz nos comenta, buenas noches, el autismo siempre va relacionado con el lenguaje. Sí, 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 sí. La principal o una de las principales dificultades en el diagnóstico de TEA en el niño que tiene el diagnóstico de TEA es la interacción comunicativa con su entorno. Entonces, ahí el trabajo que realiza el terapeuta del lenguaje es fundamental para poder generar la mayor cantidad de comunicación. Recuerden, comunicación. La comunicación es expresión de deseos. Más que un montón de palabras, expresar un deseo se puede expresar de diferentes formas. Gestos corporales, gestos visuales, en general, ¿no? Y eso acompañado de palabras, pues de hecho hace un lenguaje mucho más rico, mucho más importante, ¿no? Pero eh, que el pequeño ya empiece a interactuar de una manera visual, gestual, eso ya es un inicio de comunicación. Entonces,
Es importante eso, ¿no? Y ahora, bueno, sí, de todas maneras, en el diagnóstico de TEA, las dificultades en el lenguaje sí se van acompañados o se ven complicadas de manera principal, ¿no? Katia nos comenta, hola, mi hija no me habla nada, tiene 2 años y 6 meses, a veces no capta su nombre. Hay más características de las que hemos hablado, ¿no? De hecho, una de las más importantes es no recepcionar su nombre. Comentaba que es importante que tengas en cuenta si es que has realizado algún tipo de examen auditivo, ¿no? Para que puedas tener en cuenta si es que no fuera eso, ¿no? Y además algunas características que ahora mismo vamos a completar, ¿no? Que hay algunas más que son importantes a la edad del año y medio y hasta 2 años en adelante, ¿sí? A ver, Liz nos comenta, doctor, mi hijo tiene 2 años, se le entiende todo, obedece órdenes simples, está aprendiendo algunas partes de su cuerpo. Imita gestos, juegos, sonríe, es empático, pero no habla, solo dice sílabas, ¿no? Pa, 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 ma, 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 ma. Hoy se subió a un carrito con su pelota y se bajó hacía eso cada rato, eso es normal. Subía y bajaba, ahora su juego preferido es armar torres de cubos. Le gusta mucho eso, es normal. El armado de objetos, uno encima de otro de manera continua, es una característica que se asemeja a un diagnóstico de TEA o que es parte de un diagnóstico en el cual, bueno, se tiene que conversar de muchas condiciones más, ¿sí? Pero es una característica que predispone a la idea de un diagnóstico de TEA. Siempre hacer lo mismo, tener como rutina, que un niño tenga una rutina muy fija en un juego, o de llevar un objeto siempre a algún lugar o de un lugar a otro o realizar un tipo de movimiento, tipo como lo que me comentas, ¿no? Sube y baja de su juguete, sube y baja de su juguete. Entonces, ese tipo de condiciones pueden darnos una idea, no un diagnóstico, solo una idea, ¿sí? Ahora, en la transmisión, bueno, de lo que hemos conversado un poquito de las características, puedes ir haciéndote una idea de qué otras características podría ir acompañando, ¿sí? Esa, esta, esta duda que tienes en cuanto al diagnóstico de TEA, ¿sí? Antes de completar algunas preguntas, vamos a completar algunas características más que son importantes tener en cuenta dentro del primer año, ¿sí? Además de lo que ya hablábamos, el no imitar, no repetir gestos o acciones, ¿no? Como muecas, aplaudir, ¿no? Algo que sea un gesto de expresar algo hacia alguien. Si no se logra hacer eso, si el niño no lo logra imitar, es una de las dificultades que va acompañada a un diagnóstico de TEA. ¿Por qué no puede lograr eso? Porque probablemente no la esté observando, no esté fijando la mirada a lo que están haciendo ustedes, no está captando que ustedes estén alrededor. Ustedes lo han llamado y le han dado indicaciones, pero pareciera que no lo escucharan. Y está ensimismado en su juego, en el armado de fil, en el armado de un objeto a un lado de otro o armando la torre. Eso podría dar como resultados que como no le está prestando atención en general, pues no logre imitar lo que usted le está presentando. Entonces, se dan cuenta que es más un acompañamiento de un montón de características a la vez para darnos una idea de un posible diagnóstico de TEA. No es solo una, son varias características a la vez. El retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo es evidente, ¿sí? No hay comunicación, no hay interacción, no hay palabras que puedan salir o de repente algunos gestos solamente, quizás cuando tiene hambre, cuando algo le duele, cuando se le ha caído algo, cuando alguien le ha quitado algo, por ejemplo. Esas son algunas formas en las cuales de repente sí podrían, por necesidad, comunicarse, ¿no? Otro de los detalles podría ser también, y esto es muy interesante que lo tengan en cuenta, regresión del lenguaje. Antes se usaba palabras, pero ahora no. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente ya empezaba a decir una, dos, tres palabras, o quizás algunas más. Y de pronto, cerca a los 2 años, ya no dice nada. De pronto ya no quiso decir nada. El lenguaje regresionó. Esa es una de las características. A veces ocurre. Eso quiere decir que como parte del diagnóstico, la interacción con su entorno está disminuyendo cada vez un poco más, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, lo importante una vez más recordar, es interesante que ustedes tengan en cuenta poder acudir con los especialistas de manera preventiva. Siempre preventiva, quizás no con la necesidad de ir preocupados porque ya alguien le dijo algo, ¿no? Si ustedes ya, por ejemplo, con la transmisión del día de hoy se van haciendo una idea, pueden acudir con el médico neuropediatra y quitarse las dudas con un descarte diagnóstico. O pueden reservar quizás alguna consulta para poder conversar de manera personalizada a través de Zoom
y quitarse las dudas, ¿no? Orientarse es fundamental. Sobre todo porque no es solamente decirles que tienen un problema o que algo está ocurriendo, algo problemático puede estar ocurriendo con su niño, sino también brindar la orientación, decirles qué pueden hacer. No es solamente mandarlos a la deriva y decirles, ustedes tienen un problema, ustedes ya ven cómo lo van a poder solucionar. Y no es así. Los especialistas en salud les vamos a brindar orientación y eso es lo que ustedes necesitan, ¿sí? No lo duden, pueden escribirnos en cualquier momento. Ahora, señales de alerta en niños, en pequeños mayores a 24 meses, mayores de 2 años. La regresión del lenguaje ya adquirido es común. Eso ya quiere decir que aquí probablemente ya no hay comunicación, no hay interacción. En realidad esto, las características de las cuales vamos a hablar arriba de los 2 años son similares de antes, son similares a los que hemos conversado antes, pero por la edad puede ser mucho más complejo manejarlo. Entonces aquí, si es que ya hay la presunción de parte de los padres de familia a un posible diagnóstico, definitivamente si su pequeño tiene 2 años, 2 años y medio, acudir con los especialistas en salud, puede ser el médico neuropediatra o los mismos terapeutas, acudir va a ser importante, va a ser fundamental para que ustedes puedan tener una buena idea de con qué van a iniciar, ¿sí? Cómo van a iniciar la mejoría, porque esto tiene, eh, podríamos utilizar la palabra solución en el tiempo, sí, porque se puede conseguir el mayor potencial de desarrollo en general dependiendo del potencial que tenga su pequeño o pequeña. Entonces, mientras más temprano, es mejor. Escaso nivel de comprensión, no hay seguimiento de órdenes, ¿no? Es como si no nos comprendiera, como si no entendiera lo que le estamos presentando, ¿no? Su lenguaje puede ser repetitivo. Si es que hay lenguaje, una que otra palabra, una que otra sílaba puede repetirla mucho tiempo, ¿sí? A eso se refiere con lenguaje repetitivo, no utilizar siempre una misma palabra e incluso en algún momento puede usarlo de manera constante. Repite, 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 repite la misma sílaba, palabra, etcétera. O frase puede ocurrir también, ¿ya? A ver, seguimos en mayores de 24 años, 24 meses, perdón. A veces hace demandas a los adultos, pero no atiende a las que le hacen a él. Justo lo que comentaba en cuanto a las necesidades. Cuando su pequeño va a tener alguna molestia, alguna incomodidad o va a querer algo, se va a acercar a ustedes e incluso posiblemente les fije bastante la mirada. Porque quiere, por ejemplo, como en la imagen, quiere que le devuelvan un carrito o quiere que saquen más carritos porque él sabe que ustedes tienen ocultos algunos más, ¿no? Y ustedes lo han guardado a propósito para que no juegue con tantos carros. Pero se acerca hacia ustedes mirándolos con las ganas de que les den ese carrito. No tiene la necesidad de que le den esos objetos, puede ser carritos, puede ser un alimento, puede ser otro tipo de juguete, etcétera. Tiene necesidad de algo y por eso se acercan a ustedes. Sin embargo, cuando ustedes se acercan hacia él para solicitarle algo, pues va a dar la impresión de que no les presta atención, justo lo que comentábamos, ¿no? No van a notar esa misma respuesta. Inusual apego a determinados objetos, posiblemente les haya ocurrido a ustedes, ¿no? Que su pequeño esté fijado en un solo juguete y que quiera jugar con ese único juguete y que si ustedes le quitan ese juguete, su pequeño grita, se frustra, probablemente si es que ya lo hace, lo va a golpear, etcétera. Cualquier tipo de golpe de tipo corporal que va a ser del niño hacia ustedes, no, no viceversa, no del niño hacia ustedes. Y que ahí en ese punto yo sugiero que traten de frenar ese tipo de conductas porque cuando se inicia es bien difícil regresar, ¿no? O retornar a que no haga ese tipo de conductas como el golpe, ¿no? Entonces, eh, ese apego puede ocurrir con ciertos objetos, repito, puede ser un juguete, puede ser una prenda de vestir, en realidad puede ser lo que a su pequeño en ese momento le agrade. Ahora, aquí hay algo que comentábamos y que en la misma imagen van a poder observar, ¿no? Alinear o clasificar los juguetes, ¿no? Pueden alinearlos uno al lado de otro, clasificarlos por tamaño, clasificarlos por color, de alguna forma. Entonces, ese tipo de, podríamos decir entre comillas, juego, o esa forma de entretenerse, es una forma muy común en un diagnóstico de TEA, ¿sí? Ahora, aquí dice jerga sin valor comunicativo, palabras inventadas. Básicamente una jerga es una palabra inventada, ¿no? Es algo que nosotros vamos utilizando de manera común como, vamos, frases coloquiales o palabras coloquiales en nuestro uso común. En el caso de los pequeños, puede ser transformación de sílabas, ¿no? Junta una sílaba con otra y el pequeño simplemente lo va repitiendo.
¿sí? A eso se refiere con palabras inventadas, jergas sin valor comunicativo. Son palabras que a él se le ocurrieron, juntar una sílaba con otra que no tienen ningún significado y la van usando constantemente, ¿sí? Eso puede ocurrir. A ver, después de haber visto características, cualidades de los más importantes, ahora vamos a hablar patrones de conducta e intereses restringidos y repetitivos. Estos ya son conductas en general, ya no solamente asociados a la comunicación, sino en general. Va a ocurrir que esos pequeños, o los pequeños en general, van a tener fascinación por algunas características físicas de los objetos. Y probablemente ustedes lo pueden haber notado, que de repente en alguna prenda de vestir quizás le moleste la etiqueta. O de repente por ahí se pudieron dar cuenta que en la casaca, como pueden, no sé si logran ver, difícil que lo van a poder ver, pero aquí en mi casaca hay un pequeño hilo que está salido. Entonces su pequeño lo va a notar y va a estar fijado en ese pequeño hilo. Fascinación o fijación por algunas características físicas de los objetos. Cosas que pueden ocurrir, por ejemplo, en terapia. Alguna vez me ha ocurrido de manera personal un dibujo de repente haciendo un círculo, me olvidé de cerrarlo. Y ese pequeño pedacito que no se cerró del círculo, pues ellos lo notaron e intentaron cerrarlo, ¿sí? Entonces, eso es fascinación por algunas características físicas de los objetos. Puede ocurrir. Resistencia a los cambios en su rutina. Esto es bastante común. Resistencia a los cambios en su rutina. Ustedes notan o pueden notar que si usted le cambian la forma de juego que suele hacer de manera común en su rutina, si le quitan esos juguetes y los guardan, el pequeño va a entrar en crisis. No le va a gustar, no le va a agradar, ¿sí? Esa es una característica muy propia de nuestro coheteo. Eso es asociado al comportamiento ritualista. Hacen exactamente lo mismo en la misma situación para jugar, puede ser para comer, puede ser de esas dos formas, por ejemplo, ¿no? Patrones posturales extraños, como andar de puntillas. Eso puede ocurrir. O sea, me podrían dejar en comentarios, por ejemplo, si es que les ocurre o les ha ocurrido, porque a veces pueden ser solo por temporadas. Puede no, esta característica exactamente de caminar de puntillas puede no mantenerse en el tiempo, pero a veces ocurre. Ahora, vamos con un término técnico. Estereotipias, que son básicamente movimientos espontáneos sin finalidad que hacen repetidamente. En este caso puede ser un balanceo o puede ser un aleteo. Una estereotipia básicamente es un movimiento sin ningún sentido, sin ningún significado, simplemente es un movimiento que pueden hacer. Aquí pongo, por ejemplo, el balanceo. Puede ocurrir el balanceo de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, o el mismo aleteo, que es básicamente ese movimiento de manos de un lado hacia otro. Y la fijación visual a la mano, eso ocurre, ¿sí? Estas últimas características son comunes. Esto sí suele ocurrir de manera común en un pequeño que tiene TEA. Ahora, es importante siempre aclarar, recordarles una vez más, que lo que acabamos de conversar básicamente es una orientación para que ustedes se puedan dar una idea de un posible diagnóstico de TEA. No está supliendo ningún tipo de examen médico, ningún tipo de test de evaluación que tengan que realizar según el especialista al que acudan. Definitivamente no. Al contrario, esto ayuda o principalmente es una ayuda para ustedes, padres de familia, que tienen las dudas de saber qué puede estar ocurriendo y hacerse una idea de que, bueno, ahora sí me acerco al médico neuropediatra, ¿sí? Si ya tienen una idea, por favor, no lo duden, ténganlo en cuenta, ¿sí? Ahora, el mismo especialista médico van a tener que decirle, saben, van a necesitar el acompañamiento de la terapia. Acudan con terapia de lenguaje, acudan con terapia sensorial, acudan con terapia ocupacional, terapia de psicomotricidad, terapia de conducta, etc. Los, los acompañamientos terapéuticos que el mismo médico les recomiende, pues ténganlo en cuenta, ¿sí? Todo va a ser para la mejoría en el desarrollo completo de su pequeño, no solamente en el lenguaje, sino en general. En este caso, bueno, yo como terapeuta de lenguaje, mi objetivo va a ser conseguir el mejor potencial de comunicación. Ya el especialista en sensorial le va a presentar sus objetivos, el especialista en conducta le va a presentar sus propios objetivos. El especialista médico o el especialista terapeuta le va a tener que explicar a detalle qué es lo que va a trabajar con su pequeño, ¿sí? Y cuáles van a ser los objetivos que se van a plantear. Sí, ni más ni menos. Eso es lo que ustedes tienen que solicitar al especialista que acuda, ¿sí? Entonces, aquí sin más, agradecerles por el tiempo que se han podido tomar el día de hoy. Yo esperaba personalmente que el tiempo sea más corto, en realidad ya estamos cerca de una hora. Entonces, nada, aquí tienen
las redes sociales, tanto WhatsApp como Instagram, Facebook, para que nos puedan seguir contactando. Denle like al Instagram, al Facebook, por favor. Y bueno, ya tienen el número de WhatsApp ahí en los comentarios, tienen ahí el enlace para que vayan directamente hacia el WhatsApp. Una vez más, muchísimas gracias. No me voy a despedir sin antes resolver algunas otras dudas. Hay algunos comentarios que me han dejado al final. ¿Sí? Ya, Nélida nos comenta, doctor, mi hijo tiene 3 años, 6 meses, tenía problemas para hablar, eh, tenía pocas palabras, asiste a terapia de lenguaje desde abril, ha mejorado bastante, dice palabras, oraciones, pero cuando usa la licuadora se tapa los oídos, pero no grita, ¿es normal? Entre comillas, sí, o sea, los ruidos intensos a cualquiera nos pueden alterar. Personalmente, yo comentaba hace unos momentos que a mí me fastidian un poco los ruidos, entonces va a depender de la tolerancia. Me comenta que se tapa los oídos, pero no gritan. O sea, hay cierta tolerancia, ¿no? Me tapo los oídos, pero sé que va a pasar. Entonces, apagan en la licuadora y de pronto probablemente se les tape los oídos tu pequeño. Entonces, no tendría una razón de ser preocuparnos directamente de que esa sola característica pueda asemejarse a un TEA. Recuerden, el diagnóstico se da en función a varias características, muchas características, probablemente más de las que yo he conversado hoy día. Hoy día les he presentado las más comunes, las más importantes para que los tengan en cuenta. ¿Sí? Melissa nos comenta, doctor, ¿usted me podría recomendar por favor un neuropediatra? Claro, escríbenos a WhatsApp, por favor, y déjanos ahí bien claro la solicitud que necesitas y nada, te vamos a estar respondiendo lo más pronto posible. Mía nos comenta, doctor, le volví a preguntar otro y se pasó a otro comentario. A ver, Mía nos comenta. mm, y a ver. Yo sí creo que lo leí. No sé si fue Mía, no sé si fue tu comentario. Hay un comentario bastante extenso tuyo. ¿Sí? En todo caso, déjanos ahora mismo la duda que tengas y que sea bastante puntual, por favor, para poder ayudarte. Geraldine nos comenta, ¿socializan normal con otros niños? Al inicio es muy difícil, pero con el tratamiento de las terapias de lenguaje sensorial, ocupacional, el objetivo principal es que esa socialización se dé, esa interacción se dé, y que sea poco a poco. De hecho, no va a ser de golpe, sino poco a poco. ¿Sí? Doctor, mi hijo imita, por ejemplo, Rose nos comenta, ¿no? Doctor, mi hijo imita, por ejemplo, tocar un instrumento, cómo es la forma correcta de jugar con el juguete y lo entiende y juega de esa manera. Pero si yo saco la lengua, no lo hace. Si yo hago el sonido de un animal, él mira, sonríe, pero no lo emite. Bueno, en este caso puede ser más una decisión que no imitar, ¿no? Puede estar decidiendo él no imitarte, más que no poder imitarte. No sé si eso se me entiende, ¿no? De la decisión a la complicación de la ejecución de un acto, hay gran diferencia, ¿no? Yo decido no hacer algo, pero realmente no puedo hacer algo. Hay una gran diferencia. Entonces, ahí te puede hacer una idea, Rose. Ahora, Mía, solo regresando a tu duda, si necesitas una muy buena orientación, te sugeriría, por favor, nos escribas al WhatsApp para poder ayudarte de una manera más amplia, de una manera más personalizada. Melissa nos comenta, doctor, ¿usted da terapias? Claro que sí, actualmente estamos brindando las terapias de tipo virtuales, ¿sí? Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, si necesitas alguna recomendación, por favor, escríbanos al WhatsApp, el link está en los mensajes. Marilena nos comenta, doctor, la verdad tengo ese problema con mi niño, tiene 4 años y 6 meses y no sabe todavía decir su nombre y algunas cosas, todavía no lo sabe hablar, le estoy llevando a terapias ya un mes y ya poco a poco está aprendiendo las vocales porque no lo sabía. Mira, y si estás logrando ya cambios y los cambios son favorables con la terapia en tan corto tiempo, continúa. No pares. Eso es importante tener en cuenta, padres de familia. Cuando ustedes ya ingresan a una terapia y noten cambios favorables, no lo retiren así de pronto. Si notan que en algún momento los resultados ya no son, bueno, ya no son bastantes, como podría decirse al inicio, y se vuelven más estables, conversen con el especialista y probablemente puedan ahí hacer algunos ajustes con la metodología que están aplicando, pero no lo interrumpan de golpe, porque muchos de los resultados que se pueden conseguir en ese tiempo, o que se han conseguido en ese tiempo, al interrumpir la terapia, pueden volver a cero. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, por favor. Rose nos comentan, doctor, si un niño no habla, ¿es necesario necesariamente TEA o puede ser otro trastorno? En definitiva, Rose, en definitiva.
Ahí yo sugiero definitivamente la evaluación, ¿sí? Te sugiero una evaluación del lenguaje exactamente. Si tienes alguna duda más, Rose, escríbenos, por favor. Ahí justo acabo de pasar el link de aprovecha la consulta gratis. Denle clic. Natalia nos comenta, ¿necesariamente tienen que taparse los oídos ante cualquier ruido, sí o sí los niños autistas? Mira, una vez más, y eso no me voy a cansar de recalcarlo, es importante. Son varias características las que tienen que cumplirse, no es solo una, ¿sí? Es común que haya una alteración a los ruidos, no solo de la licuadora, puede ser cualquier tipo de ruido, puede ser el timbre de la casa, puede ser al tocar la puerta de la casa, que puede generarle algo de ansiedad y de pronto que se tapen los oídos o que simplemente quieran ocultarse o ir detrás de mamá a buscar resguardo. Eso puede ocurrir, pero no solo esa única característica va a generar que eso pueda ser un diagnóstico, tenganlo en cuenta. Son más, es de todo lo que hemos conversado hoy día. Y si alguien de pronto ha entrado justo al final, pueden revisar todo el video desde un inicio para que puedan ver cuáles son todas las características a las cuales van a tener en cuenta. Y si aún así no les queda claro, escríbanos por favor al WhatsApp, no lo duden. Lo importante es que ustedes se queden sin ninguna duda de el apoyo que necesitan, ¿sí? A ver, Mía nos agrega que yo a mi hija le daba el celular, la televisión al año y también me dijeron que puede ser lenguaje porque no debí darles, que aquí estamos en un cuarto pequeño y solo va de lado a lado, no es libre, siento que se aburre aquí. Hay un punto importante, mira, lo vamos a conversar ahora mismo, probablemente no podamos extendernos mucho tiempo. Sería importante, por ejemplo, hacer de manera posterior una transmisión en donde podamos conversar de las dificultades en el lenguaje que se han generado a raíz de la pandemia, ¿sí? El encierro, la cuarentena. Nosotros como adultos hemos tenido de repente algunas complicaciones a nivel social, conductual, ¿no? Pero imagínense un niño que está en desarrollo, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Podríamos hacer una transmisión como esa? Escríbanos ahí en los comentarios. ¿Por qué les explico? Porque al final eh, hay tres factores fundamentales para poder generar un buen desarrollo del lenguaje. Es el propio desarrollo del niño, es el incentivo, el estímulo que brinda la familia y es la experiencia que el niño o niña va a generar con su entorno social. Y hay que dejar claro que los pequeños que actualmente están entre la edad de 1 año a 4 años no han tenido y a corto plazo no van a tener ese incentivo social, esa forma de experimentar con la sociedad su comunicación, lo que han aprendido con la familia y por sí mismos, ¿sí? Esas dos cosas no van a poder experimentar y no van a poder generar mayor comunicación, ¿me entienden? Entonces probablemente sería interesante hacer una transmisión sobre eso, ¿no? El desarrollo del lenguaje en pandemia. ¿Qué les parece? Sería muy bacán, ¿verdad? Entonces nada, me lo pueden escribir en comentarios o pueden dejarlo ahí en el fanpage, en el muro, y yo lo puedo tener en cuenta, por favor, ¿sí? Y sí, ni hablar, ¿no? Eso va a impedir que el no generar el desarrollo social con su entorno va a generar que su lenguaje no se desarrolle de manera adecuada. Sí, tenganlo en cuenta bastante. A ver, nos agrega Natalia, mi hijo tiene 2 años y 3 meses y no habla más que papá y balbuceo. Eh, pero si suena el taladro, licuadora no corre ni se tapa los oídos, pero me he dado cuenta que si hago sonar una bolsa sí se asusta. ¿Sonar te refieres de repente a solamente mover la bolsa o de repente romperla, explotarlo como si fuera un globo? Porque si es así, bueno, cualquiera se puede asustar. Sin embargo, si es solamente el arrugar la bolsa, probablemente sea una alteración sensorial en el nivel de oído, en algún tipo de ruido le incomoda. Más que ser un diagnóstico de TEA completo, eh, aquí, por ejemplo, en el tema sensorial, los ruidos están igual como, por ejemplo, la pregunta que nos dejaba, no, tú misma, Natalia, que nos comentabas, ¿no? Que el desarrollo el retraso en el lenguaje puede ser exclusivamente TEA y no es así. El retraso del lenguaje puede generarse por diferentes factores. Una de esas posibilidades, acompañada de un montón de características, va a ser el posible diagnóstico de TEA. Sin embargo, este retraso del lenguaje puede venir por el propio desarrollo del niño, por poco incentivo, o en la actualidad, por poca experiencia social, ¿entiendes? Entonces hay varias cosas que se tienen que analizar. Igual con el tema sensorial. El pequeño puede tener alteración auditiva y ser muy sensible a nivel de los ruidos y no generar un TEA exactamente. Entonces, hay varias cosas en realidad que podemos conversar. Este, y nada, bueno, me comentan que sí, les gustaría que se pueda hacer una transmisión del lenguaje o el desarrollo del lenguaje en pandemia, ¿no? O los déficits del lenguaje, el déficit en el desarrollo del lenguaje en pandemia. Este, en definitiva, lo único que me tocaría decirles aquí sería que estén atentos a las redes sociales, escríbanos por favor al Facebook, al mismo muro del fanpage o a través de Instagram.
puedan escribirnos para poder tener en cuenta y hacer a corto plazo nada más esta transmisión del desarrollo del lenguaje en pandemia, dificultades del lenguaje en pandemia. Entonces, nada, a tener en cuenta eso, por favor, no se olviden, estén conectados a las redes sociales. A ver, una última pregunta. Malena nos comenta, mi hijita tiene 2 años y 5 meses y es selectiva para comer. ¿Cómo la ayuda? ¿Cómo la ayudo? Pero sí come canchita, arroz. La selectividad de los alimentos en la actualidad se está volviendo algo común. Hay tratamientos específicos para esos detalles. Aquí yo te sugiero, por favor, Malena, que puedas escribirnos a través del WhatsApp para poder brindarte más tips. Por aquí realmente hay un montón que hablar. En el tema sensorial de alimentación hay un montón, ¿sí? Entonces, nada, aquí agregar también que durante las siguientes semanas es muy probable, si no es la siguiente semana, la otra semana, estoy planificando hacer transmisiones ya acompañados con invitados, ¿sí? Estoy conversando con un especialista en terapia sensorial para que nos pueda acompañar y nos pueda brindar más tips. Y también quitarnos las dudas sobre el tema de los ruidos, la licuadora, el taladro, ruidos intensos asociados a TEA. Estén atentas, por favor, al Facebook, al fanpage, para que puedan conectarse a esa transmisión, ¿no? Probablemente sea durante las siguientes semanas. Y, y nada, eso yo lo voy a estar comentando en las redes. Y no se olviden, compartan cuando apenas salga la publicidad, compartan a todos para que puedan conocer este tipo de transmisiones, ¿sí? Entonces, a ver, Natalia nos comenta, yo quiero terapia presencial. Bueno, sí, en esta época todavía estoy guardando un poco de reserva con el tema de la salud para evitar que las familias se expongan a algún tipo de contagio, ¿no? Si bien aparentemente pues, o la situación se está calmando un poco, es importante que toda la población se vacune con todas las vacunas, tengan en cuenta, ¿eh? Con todas las vacunas, por favor. No le tengan temor a ninguna. Y aquí yo no intento hacer propaganda a nadie. A mí personalmente a mí no me paga nadie. Entonces, nada, vacúnense, la mejor vacuna es la que llega a tu hombro. Es importante que tengan en cuenta eso, por favor, ¿sí? Sobre todo para poder regresar a las terapias de tipo presenciales, ¿sí? Yo no voy a pedir cartillas de vacunación, pero quién sabe, de repente en algún momento sea necesario. Así que tengan en cuenta. Este, Dos últimas preguntas. Mi hijo tiene 2 años y 6 meses, Jaime nos comenta, ¿eh? Responde su nombre cuando su mamá lo llama, pero no cuando lo hace su papá o terceros. No es irritable el sonido y a veces fija la mirada, es sonriente. Bueno, en este caso podría ser más un apego, ¿no? Pero no cuando lo hace su papá, ¿no? Responde cuando su mamá lo llama. Puede ser más un apego a la mamá. Eso puede ocurrir, ¿no? Ahora por el tema de pandemia también, el pequeño o pequeña genera un apego hacia uno de ambos padres, ¿no? Porque uno de ellos es lo que está saliendo más probablemente al trabajo y el otro se está quedando más en casa. Entonces, con quien pasa más tiempo hay más apego. Eso me está ocurriendo con algunos otros pacientes en la actualidad. Y si tienen alguna duda sobre eso también, probablemente está haciendo una transmisión con una licenciada en psicología, especialista en conducta, que nos podría ayudar con el tema de los apegos en pandemia. ¿Qué les parece? También, escríbanos, por favor, tengan en cuenta. ¿Sí? Elvia, de todas maneras, desarrollo del lenguaje en pandemia, interesantísimo, definitivamente. Michela nos agrega, buenas noches, doctor. Mi hija tiene 2 años, reconoce los objetos y para pedirlo señala, dice las palabras necesarias. ¿Cómo podría ayudarla a que siga hablando un poco más? Acompaña el reconocimiento de los objetos con el nombramiento de esos mismos objetos. Todos los objetos que reconozca, trata de nombrarlos y utiliza el nombre, o mejor dicho, dile el nombre de esos objetos en sílabas y vocalízalos lo más exagerado posible. Eso como rutina continua te va a generar que tu pequeño, en este caso, tu pequeña, perdón, empiece a decir alguna que otra palabra más a corto plazo. Y si lo haces continuamente en el tiempo, a mediano o largo plazo, hay más palabras que van a ir apareciendo. Si quieres más tips, por favor, Michela, escríbenos al enlace de WhatsApp y reserva tu consulta gratis. ¿Está bien? Eh, a ver, Caterina nos comenta. Bueno, no, Michela nos agrega, ¿no? La vacuna semana le ve si estamos en periodo de lactancia. Probablemente. Eso siempre hay que comentarlo o hay que descartarlo con el médico especialista, ¿sí? O en el mismo, llevar la asesoría con los médicos que estén realizando estas vacunas. Caterina nos comenta, y si no atiende el llamado de nadie ni a los sonidos no señala y es selectiva en sonidos y alimentos. Aquí posiblemente las características, perdón, que nos comentas, Catalina, sí esté acompañado o que pueda darnos una idea o una tendencia a un diagnóstico de autismo. Pero te comento una vez más, de todas maneras, te sugiero que puedas analizar más características de las que hemos hablado el día de hoy. Si quieres, incluso si quieres quitarte más dudas, escríbenos por favor al enlace de WhatsApp
para poder conversar mucho más tiempo, largo y tendido, para poder brindarte más recomendaciones y poder quitarte las dudas. Eso es lo más importante a todos los padres de familia, recordarles. Es importante que ustedes se quiten las dudas y sepan cómo actuar, sepan qué tratamientos van a tener que llevar, ¿sí? Damos por finalizada la transmisión del día de hoy. Espero haberlas podido ayudar de la mejor manera. Escríbenos a través de WhatsApp, déjenos sus comentarios en el Facebook, en el mismo video. Si quieren una transmisión sobre temas sensoriales con un acompañamiento de una invitada especial, temas de conducta, apegos con los padres de familia, con una especialista en psicología, escríbanos en los comentarios. En el mismo muro del fanpage, déjenos mensajes, por favor, escríbanos a través del Instagram, WhatsApp, Facebook, para poder tenerlos en cuenta y lanzar pronto nada más esas transmisiones, que no se alargue y que nos volvamos a ver. ¿Qué les parece? ¿Sí? Nos vamos a volver a ver muy probablemente la siguiente semana, el siguiente jueves a la misma hora, a las 8 de la noche. Así que nada, estén atentos a las redes sociales y toda la publicidad que vean, todas las imágenes que vean de las transmisiones, compártanlas por favor, ¿sí? No lo duden, síganos en todas las redes sociales, compártanlo y ya saben, espero sus comentarios, espero sus mensajes, las consultas gratis. Nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao.